¿Cómo pensamos? John Dewey. Esta lectura expresa la convicción de que el imprescindible factor estabilizador y concentrador se centra finalmente en la adopción de la actitud mental y del hábito de pensamiento que denominamos científico. El pensamiento reflexivo siempre es conjetura, selección de hipótesis, comprobación crítica, experimentación, búsqueda imaginativa de lo nuevo, curiosidad permanente. De ahí que la educación es un acto complejo en formas y contenidos y busca al ser un proceso que apunte al logro de lo que es condición y al mismo tiempo el resultado de todo aprendizaje, pensamiento reflexivo y actividad reflexiva. ¿Qué es pensar? Nadie puede decirle a otra persona cómo debe pensar. Del mismo modo, nadie debe instruir. El pensamiento reflexivo tiene como propósito trascender la mera diversión que procura la cadena de agradables invenciones e imágenes mentales. La cadena debe conducir a algún sitio, y éste ha de tender a la conclusión de que se puede enunciar el margen del discurrir de imágenes. Una creencia se refiere a algo que trasciende y que al mismo tiempo certifica su valor. La creencia realiza una afirmación acerca de una cuestión de hecho, de un principio o una ley. Significar es una función por la cual una cosa significa o indica otra, y esta nos conduce así a considerar hasta qué punto puede concebirse como garantía de la creencia en la otra. Es, pues, el factor capital de todo pensamiento reflexivo o característica intelectual. La reflexión, por tanto, implica que se cree en algo, no por ese algo en sí mismo, sino a través de otra cosa que sirve de testigo, evidencia, prueba, aval, esto es, de fundamento de la creencia. Podemos proseguir la exposición con la observación de que el pensamiento reflexivo, a diferencia de otras operaciones a las que se aplica la denominación de pensamiento, implica un estado de duda, de vacilación, de perplejidad, de dificultad mental en la que se origina el pensamiento y un acto de busca, caza, de investigación para encontrar algún material que esclarezca la duda, que disipe la perplejidad. La exigencia de solución de un estado de perplejidad es el factor orientador y estabilizador de todo el proceso de reflexión, ahí donde se trata de resolver un problema o de superar una dificultad. Las sugerencias se suceden al azar, en tal caso estamos ante el primer tipo de pensamiento descrito. Si la corriente de sugerencias queda simplemente bajo el control de su coherencia emotiva, de su agradable adaptación o una imagen o un relato en particular, estamos ante el segundo tipo. Mediante el pensamiento, el hombre también desarrolla signos artificiales y los dispone de tal manera que le indiquen por adelantado determinadas consecuencias, así como la manera de asegurarlas o de evitarlas. El pensamiento confiere a los acontecimientos y objetos físicos una condición muy diferente de la que tienen para ser no reflexivo. Estas palabras, para alguien que no ve en ellas signos lingüísticos, son meros garabatos, extrañas variaciones de luz y de sombra. Pero para quien son signos de otra cosa, el conjunto de señales representa una idea o un objeto. Las actitudes, mentalidad abierta, entusiasmo o absorción del interés, responsabilidad ante las consecuencias, son en sí mismas cualidades personales, rasgos del carácter. No son únicas actitudes que interesan a fin de desarrollar el hábito de pensar de manera reflexiva. Pero las otras actitudes que se pueden enunciar también son rasgos del carácter, actitudes morales en el estricto sentido de la palabra, ya que son rasgos del carácter personal que han de cultivarse. Las etapas o niveles de curiosidad son 3. 1. En las primeras manifestaciones, la curiosidad dista mucho del pensamiento. Se trata de una corriente vital, de una expresión de superabundante energía orgánica. Un malestar fisiológico lleva al niño a interesarse por otro, a golpear, machacar e inmiscuirse en todo. 2. La influencia de estímulos sociales desarrolla una etapa superior de la curiosidad. Cuando el niño aprende que puede apelar a otros para completar su acervo de experiencias, de manera que, si la respuesta de los objetos a sus experimentos no presta ningún interés, puede apelar a otras personas que ofrezcan un material más interesante. 3. La curiosidad se eleva por encima del nivel orgánico y del nivel social y se convierte en intelectual en la medida
en que se transforma en interés gracias al descubrimiento de respuestas a preguntas que surgen del contacto directo con personas y con cosas. El problema central para el educador, ya se trate de los padres o del maestro de la escuela, consiste en utilizar con fines intelectuales la curiosidad orgánica de exploración física y la interrogación lingüística. Una sugerencia es ese sentido primitivo y espontáneo. Las ideas son sugerencias. Nada en la experiencia es absolutamente simple, singular o aislado. Todo lo que se experimenta nos viene acompañado de algún otro objeto, cualidad o acontecimiento. La práctica educativa muestra una continua tendencia a oscilar entre dos extremos con relación a las actividades manifiestas físicas. La llamada psicología de las facultades guarda estrecha relación con la moda del concepto de disciplina formal en educación. Si el pensamiento es una pieza única y separada de la maquinaria mental, aislada de la observación, la memoria, la imaginación y los juicios de sentido común sobre personas y cosas. Reducir a la imitación la influencia condicionante del educador es quedarse con una visión muy superficial de la influencia intelectual de los otros. La imitación no es más que un caso particular de un principio más profundo, el estímulo y la respuesta. Todo lo que el maestro hace, así como el modo en que lo hace, incita al niño a responder de una u otra forma, y cada respuesta tiende a dirigir la actitud del niño en uno u otro sentido. En conclusión, los datos disponibles no pueden proporcionar la solución, solo pueden sugerirla. Solo se puede pensar reflexivamente cuando se está dispuesto a soportar la búsqueda. Para ser auténticos, seres pensantes, debemos de estar dispuestos a mantener y prolongar ese estado de duda que constituye el estímulo de la investigación rigurosa, así como no aceptar ninguna idea ni realizar ninguna afirmación positiva de una creencia hasta que no se hayan encontrado razones que la justifiquen.